¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de la imagen angelical de una de las actrices más queridas de Corea del Sur? A sus 35 años, Park Bo-young finalmente decidió romper el silencio y revelar detalles de su vida que pocos se atrevían a imaginar. Lo que compartió va mucho más allá de su exitosa carrera y los adorables papeles que cautivaron al público. Hablamos de secretos guardados durante años, dolores silenciosos, romances que nunca existieron, rumores que circularon sin cesar en los medios y la insoportable presión de una industria que exige la perfección absoluta. Cada gesto, cada palabra e incluso cada mirada era observada con lupa. Aún así, la actriz atravesó momentos de aislamiento, ansiedad y conflictos legales con su propia agencia, un periodo en el que parecía que su carrera se desmoronaba, donde oscuros rumores afirmaban que estaba vetada de la industria y que toda la gloria que había alcanzado se perdería para siempre. Y más aún, Park reveló en conmovedoras entrevistas que durante años intentó complacer a todos, directores, fans, productores, olvidándose de sí misma, viviendo una doble vida, la de una estrella y la de una mujer vulnerable e insegura que tuvo que lidiar con expectativas inhumanas. Reveló una faceta poco conocida: el miedo a entregarse al amor debido a la constante exposición mediática, la lucha por reconstruir su autoestima tras años de represión emocional y la valentía para finalmente decir no cuando algo la lastimaba, desafiando los estándares y derribando barreras que a menudo asfixian a los artistas en Corea y en todo el mundo. En este video, descubrirás no solo los entresijos de su carrera, sino también los momentos más íntimos y controvertidos de su vida personal, secretos que mantuvo alejados de las cámaras y que ahora ha decidido compartir con el público. Desde rumores de relaciones con compañeros de reparto que nunca existieron hasta la ansiedad y los ataques de pánico que la atormentaron durante sus años más oscuros. También verás cómo esta mujer, que siempre pareció frágil y dulce, construyó una fortaleza alrededor de su corazón, aprendiendo a proteger su privacidad y sus emociones incluso ante la fama y la presión constante. Pero antes de adentrarnos en esta intensa historia, quiero pedirte que te suscribas al canal y le des a me gusta, porque esto ayuda a YouTube a entender que este tipo de contenido merece llegar a más personas, lo que nos permite ofrecerte más videos impactantes y reveladores como este. Y si puedes apoyar nuestro trabajo económicamente, usa la opción Super Gracias, una forma de demostrar que crees en nuestro contenido y ayudarnos a mantener la calidad y la frecuencia de nuestras publicaciones. Y si no puedes, no te preocupes, pero comenta abajo qué te sorprendió más de la historia de Park Bo-young. Me interesa mucho conocer tu opinión y generar una conversación sobre estas revelaciones. Y quédate hasta el final, porque la última revelación te impactará profundamente. Algo que ni siquiera los fans más fieles esperaban, algo que cambiará por completo tu perspectiva sobre la vida y la carrera de esta actriz que siempre pareció tan perfecta e inalcanzable. Así que prepárense, porque hoy vamos a explorar la vida de Park Bo-young como nunca antes la habían visto, revelando sus secretos, su dolor, sus miedos y, finalmente, comprendiendo por qué a los 35 años decidió terminar su relación. El silencio revela que detrás de la estrella se encuentra una mujer real, humana, compleja y extraordinaria. La historia de Park Bo-young en Jeonpyeong, provincia de Chungcheon del Norte, narra la trayectoria de una niña que, incluso en la sencillez y la tranquilidad de un pequeño pueblo, ya mostraba una sensibilidad excepcional y una inteligencia emocional superior a la media. Nacida el 12 de febrero de 1990, hija de un militar retirado y una ama de casa que priorizaba tanto la disciplina como el afecto, creó un entorno donde existían normas y límites, pero equilibrados con cariño, atención y fomento de la expresión personal. Desde muy pequeña, Park demostró una aguda capacidad de observación del comportamiento humano, captando pequeños detalles, gestos y expresiones que le permitían comprender emociones complejas. Incluso antes de aprender a expresar sus propios sentimientos con palabras, mostraba una intensa curiosidad por cómo se contaban las historias no solo a través del habla, sino también mediante la mirada, las actitudes y las señales sutiles. Fue esta capacidad de empatía y percepción la que comenzó a manifestarse en las presentaciones escolares, donde rápidamente destacó, conmoviendo a profesores y compañeros con la profundidad y sinceridad de sus interpretaciones. A pesar de su timidez natural, que en lugar de ser un obstáculo, añadía un encanto discreto a su presencia, su infancia, repleta de salidas sencillas, momentos en familia y largas conversaciones con sus padres, forjó un carácter introspectivo y reflexivo. Incluso jugar con amigos o participar en actividades escolares le brindaba oportunidades para observar, aprender y comprender el mundo que la rodeaba. Al entrar en la adolescencia, Park sintió por primera vez un deseo genuino y ardiente de dedicarse a una carrera artística, a pesar de la resistencia inicial de su familia, que veía el mundo del arte con temor, considerándolo inestable y arriesgado. Sin embargo,
Demostró una silenciosa determinación, estudiando guiones, ensayando sus diálogos a solas, absorbiendo técnicas de actuación de las películas y series que veía, y practicando gestos, expresiones y matices que pudieran hacer sus interpretaciones más reales y conmovedoras. Decidió entonces matricularse en una escuela de artes especializada, donde su dedicación y talento llamaron la atención de profesores y directores de casting, quienes rápidamente se percataron de que esta joven tímida poseía un potencial extraordinario. Su debut oficial tuvo lugar en 2006 en el drama Secret Campus. Junto a un joven y aún desconocido Lee Min-ho, marcó el inicio de una carrera meteórica. La química natural entre ellos en pantalla, la autenticidad de sus expresiones y la forma en que lograba transmitir sentimientos complejos incluso con diálogos sencillos captaron la atención tanto de la crítica como del público. Pero tras la imagen angelical y la sonrisa encantadora, Park Bo-young escondía a una joven insegura, que luchaba a diario contra el miedo a decepcionar, contra la silenciosa presión de la fama inminente. Pasaba noches enteras preguntándose sobre su actuación, si estaba preparada para enfrentarse a una industria despiadada, cómo podía evolucionar sin perder su autenticidad. Esta tensión entre talento y vulnerabilidad se convirtió en parte de su sello artístico, dotando a sus interpretaciones de una humanidad y una emotividad intensas. Sus padres, aunque preocupados, la apoyaron discretamente, permitiéndole participar en talleres, audiciones y ensayos. Incluso ante los rechazos o los pequeños fracasos, Park demostró resiliencia, comprendiendo desde temprana edad la importancia de perseverar y perfeccionar continuamente sus habilidades. Esta fase inicial, repleta de descubrimientos y desafíos, fue crucial para forjar no solo a la actriz que el público llegaría a admirar, sino también a la mujer sensible, introspectiva y empática que construyó relaciones profundas y comprendió la complejidad de las emociones humanas. Conforme avanzaba su carrera, se hizo conocida no solo por los papeles que interpretaba, sino también por su carisma discreto y su capacidad para conmover con gestos sutiles y miradas sinceras. Incluso antes de alcanzar la fama nacional, su autenticidad ya destacaba, transformando a la tímida chica de Jeonpyeong en el rostro de la inocencia y la empatía de Corea, un símbolo capaz de cautivar y emocionar con su pureza, dedicación y comprensión del mundo que la rodeaba. Al mismo tiempo, Park Bo-young aprendió a equilibrar el talento, la disciplina y los sueños con la complejidad de las emociones humanas, comprendiendo que la fama requeriría fortaleza emocional, adaptabilidad y madurez para afrontar las críticas, las expectativas y la presión. Cada experiencia, desde las audiciones hasta las pequeñas representaciones escolares. El éxito de Park Bo-young llegó como un torbellino en 2008 con la película Scandal Makers, una tragicomedia que no solo batió récords de taquilla, sino que también la consagró como la hermanita de la nación, un título que reflejaba la percepción pública de su dulzura, inocencia y capacidad para transmitir emociones genuinas con la mirada, la voz y los gestos. Durante este periodo, su vida cambió radicalmente. De repente, se vio rodeada de cámaras en eventos, contratos multimillonarios que exigían su total dedicación, invitaciones a programas de televisión, revistas, entrevistas y sesiones fotográficas aparentemente interminables. A medida que su reconocimiento crecía a un ritmo vertiginoso, Park Bo-young se convirtió en una figura pública querida e idolatrada, sometida simultáneamente a presiones invisibles para la mayoría. La industria cinematográfica coreana, conocida por su extrema exigencia, demanda la perfección de sus estrellas no solo en la actuación, sino también en su apariencia, comportamiento, imagen pública e incluso vida personal. Cada detalle era observado y criticado, desde su corte de pelo hasta su vida privada. Desde su vestimenta hasta su tono de voz en las entrevistas, todo debía ajustarse a la imagen de pureza y bondad que el público esperaba de ella. En medio de este torbellino de reconocimiento y expectativas, Park Bo-young confesó en entrevistas posteriores que el inicio de su estrellato fue mucho más solitario que glorioso, revelando que lloraba casi todas las noches, sintiéndose perdida entre la imagen pública que proyectaba a millones de personas y la persona real que era, una joven reservada, introspectiva y tímida, llena de inseguridades, que aún intentaba comprender quién quería ser realmente. Si bien había alcanzado la riqueza, el prestigio y las oportunidades con las que muchos jóvenes sueñan desde la infancia, la fama también le trajo limitaciones que parecían invisibles para los demás. Park no podía ir a comer a un restaurante sin ser seguida por fotógrafos o fans, no podía hacer compras sencillas sin que cada uno de sus actos fuera grabado y convertido en noticia. Mantener amistades fuera del mundo artístico era un desafío constante, ya que cualquier vínculo personal podía convertirse rápidamente en blanco de rumores y especulaciones, obligándola a vivir en un estado de alerta permanente, cuidando no solo su propia imagen, sino también la personal. Pero, además,
Debido a las posibles repercusiones de cada gesto o palabra, esta vigilancia constante le generaba una considerable carga emocional, y a los 20 años, cuando muchos jóvenes aún exploran la vida y aprenden de sus errores y aciertos, Park Bo-young ya sentía el peso abrumador de una carrera que, aunque parecía perfecta para el mundo exterior, la privaba de la libertad de vivir con naturalidad, de cometer errores, de tener momentos de vulnerabilidad sin temor al juicio público. Tuvo que aprender rápidamente a equilibrar la necesidad de cumplir con las expectativas de la industria y del público con la preservación de su salud mental e identidad personal, enfrentándose a noches de ansiedad, miedos silenciosos y la constante duda de si sería capaz de mantener esa imagen de perfección que todos exigían. Además, la actriz comenzó a darse cuenta de que la fama no era solo glamour y reconocimiento, sino también soledad y responsabilidad. Cada paso que daba podía tener un impacto decisivo en su carrera, cada entrevista podía ser analizada meticulosamente y cualquier error se magnificaba en redes sociales, periódicos y revistas, lo que significaba que tenía que desarrollar una disciplina casi militar para lidiar con la presión y aprender a mantener la compostura. A pesar de todos estos desafíos, Park Bo-young mantuvo la compostura y la sonrisa incluso cuando se sentía agotada, confundida o desmotivada. También encontraba pequeñas alegrías y recompensas en su trabajo. La satisfacción de ver apreciada su actuación, escuchar a sus fans identificarse con sus personajes y sentir que sus emociones se transmitían con sinceridad. Sin embargo, estas victorias a menudo iban acompañadas de un constante agotamiento emocional, ya que la actriz necesitaba equilibrar una intensa vida pública con momentos de introspección y autocuidado. Esta dualidad entre el brillo externo y la lucha interna se convirtió en una característica definitoria de su carrera. A lo largo de gran parte de su carrera, Park Bo-young fue objeto de numerosos rumores de romance, reflejo de la constante atención que los medios coreanos dedican a la vida personal de sus celebridades, un fenómeno que transformó cualquier gesto, sonrisa o interacción en motivo de especulación. El primer gran rumor sobre su vida amorosa surgió durante el rodaje de la película A Very Wolf Boy en 2012, donde compartió protagonismo con Song Joong-ki, un joven actor que también comenzaba a ganar fama y reconocimiento. La química entre ambos era innegable, visible en cada escena, en cada mirada y gesto compartido, tanto que los fans inmediatamente empezaron a imaginar que había algo más allá de las cámaras, y las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías y comparaciones sobre ese posible romance secreto. Años más tarde, Park Bo-young confirmó que la relación entre ella y Song Joong-ki era real, pero limitada a la amistad, un afecto profundo y sincero nacido del respeto y la colaboración profesional. Sin embargo, esta explicación nunca convenció a los fans, y el público siguió fantaseando, transformando la simple cercanía entre compañeros en historias románticas que circulaban por Internet. En blogs, páginas de chismes y programas de entretenimiento, surgieron otros rumores a lo largo de los años que involucraban a actores como Kim Yong-kwan, Park Jung-sik e incluso Lee Jong-suk. Cada vez que aparecía en fotos con un compañero o compartía momentos de relajación entre bastidores, surgían especulaciones, se analizaban meticulosamente las entrevistas y se magnificaban las pequeñas interacciones para alimentar la curiosidad del público. Incluso en medio de este torbellino de rumores, Park siempre mantuvo su vida amorosa en absoluto secreto, optando por no comentar detalles personales y estableciendo una barrera entre su carrera pública y su vida privada. En una entrevista de 2020, sorprendió a todos al hablar con franqueza y vulnerabilidad sobre el tema, diciendo que nunca había tenido una relación pública porque tenía miedo. Explicó que la constante exposición y el juicio de los demás creaban una presión tan intensa que podía dañar a quienes la rodeaban. La declaración reveló una faceta poco conocida de Park Bo-young, una mujer que, a pesar de su carisma, su dulce sonrisa y su imagen angelical que cautivaban a fans y colegas, se protegía emocionalmente. Creando una fortaleza alrededor de su corazón donde pocos podían entrar, explicó que prefería preservar relaciones reales y profundas, aunque fueran privadas, en lugar de someterse al escrutinio público que podía convertir un sentimiento genuino en blanco de chismes y especulaciones. El temor a entregarse sentimentalmente no le impidió a Park formar vínculos, pero la fuerza de las circunstancias la llevó a elegir cuidadosamente con quién compartir su vida, priorizando la seguridad emocional y la autenticidad. Su enfoque selectivo del amor contrastaba con la percepción popular, que la veía como una mujer encantadora y naturalmente accesible. Esta dualidad entre imagen pública y realidad personal a veces generaba malentendidos, comentarios maliciosos e incluso un mayor cuidado por mantener su privacidad. Con los años, Park Bo-young desarrolló una madurez emocional que le permitió afrontar estos rumores con serenidad, aprendiendo a no dejarse afectar por lo que decían los medios y a valorar lo que realmente importaba: las relaciones auténticas, las amistades sólidas y su propia paz interior. En otras entrevistas,
reveló que, tras la fachada de perfección que exigía la industria, había una mujer que deseaba amar y ser amada, pero que necesitaba encontrar el momento adecuado. Si bien se dieron ciertas condiciones para que esto sucediera, los rumores también contribuyeron a forjar su imagen pública de misterio y delicadeza, haciendo que su personalidad resultara aún más fascinante para sus fans y el público. Siempre hubo un halo de enigma en torno a su vida personal, alimentando la curiosidad sin llegar a revelar definitivamente su yo más íntimo. A pesar de las especulaciones, Park siempre mantuvo una postura firme de respeto hacia sí misma y hacia los demás, aprendiendo que la exposición pública no tenía por qué dictar sus sentimientos ni sus decisiones, y que era posible alcanzar una carrera brillante, ser admirada y, al mismo tiempo, preservar su privacidad e integridad emocional. Así, los rumores amorosos, aunque frecuentes y persistentes, nunca definieron su vida ni su felicidad. Park Bo-young se convirtió en un ejemplo de cómo manejar la fama y la curiosidad pública sin perder la propia esencia, demostrando que es posible ser adorada y... Pocos saben que Park Bo-young enfrentó una de las batallas legales más arduas de toda la industria cinematográfica coreana, un periodo marcado por la tensión, la incertidumbre y los desafíos que casi pusieron en peligro su prometedora carrera. Tras el rotundo éxito de Scandal Makers, cuando su carrera parecía estar en ascenso, se vio envuelta en un grave conflicto con su agencia, que intentó obligarla a firmar contratos que consideraba injustos, contratos que limitaban su libertad artística, la forzaban a aceptar proyectos con los que no se sentía cómoda y comprometían su salud física y emocional. El caso se prolongó durante años, generando una tensión constante que resultó en su casi total ausencia de los medios de comunicación entre 2010 y 2011. Durante este periodo, la especulación y los rumores dominaron la escena. La prensa y los fans coreanos comenzaron a difundir historias sombrías, sugiriendo que Park Bo-young había sido desterrada de la industria, que había perdido contratos de patrocinio y que su brillante carrera estaba irreparablemente dañada. Esta noticia no solo aumentó la presión sobre la actriz, sino que también contribuyó a un clima de aislamiento y duda sobre sí misma. Tras bambalinas, Park experimentó una intensa ansiedad, sintiéndose traicionada por personas en quienes confiaba e impotente ante un sistema que parecía priorizar los intereses financieros sobre el bienestar de la artista. Le siguieron meses de aislamiento, durante los cuales dedicó gran parte de su tiempo a estudiar, leer libros de autoayuda y literatura para reflexionar sobre sus decisiones, buscando comprender realmente qué quería para su vida y su carrera. Durante este periodo, también comenzó a prestar atención a su salud mental, algo que rara vez se discute públicamente en Corea del Sur, y empezó a reconocer los síntomas de estrés, ansiedad y ataques de pánico que habían acompañado su rutina desde el inicio de su fama. En emotivas entrevistas, admitió que a menudo se sentía perdida, que temía decepcionar a sus fans, que cuestionaba su propia identidad y se preguntaba si aún podría regresar al trabajo sin comprometer su verdadera esencia. La soledad que experimentó durante esos años oscuros fue profunda. Cada día parecía un desafío, y la actriz necesitaba encontrar maneras de reconectar consigo misma, reflexionar sobre sus prioridades y aprender a establecer límites claros en su vida personal. A pesar de las exigencias externas, esta etapa, aunque dolorosa, terminó por forjar una Park Bo-young más resiliente y consciente de sí misma. Cuando finalmente regresó a la pantalla en 2012, su actuación en la película A Werewolf Boy reveló una profundidad emocional sin precedentes, una madurez que solo se podía adquirir a través del sufrimiento, la confrontación con la injusticia y la necesidad de reinventarse ante obstáculos aparentemente insuperables. La actriz comenzó a comprender que su imagen no debía ser controlada por otros y que era necesario proteger su espacio personal y sus decisiones. Esta conciencia transformó su carrera, ya que empezó a seleccionar proyectos con mayor cuidado, priorizando papeles que le aportaran significado, desafíos artísticos y oportunidades de crecimiento. Al mismo tiempo, Park aprendió a lidiar con la presión externa de una manera más sana, reconociendo que no todos los comentarios, rumores o expectativas tenían que definir su autoestima ni su valía. La etapa oscura también fortaleció sus relaciones más cercanas, pues empezó a valorar a sus amigos, colegas y familiares que se preocupaban sinceramente por su bienestar, desarrollando una red de apoyo que sería esencial para mantener su cordura en futuros momentos de estrés y exposición pública. Y el silencio, aunque doloroso, le dio a Park la oportunidad de reconectar consigo misma, de reflexionar sobre quién quería ser tanto dentro como fuera de la pantalla, y de comprender que la verdadera fortaleza no solo proviene del talento, sino también de la capacidad de protegerse, de establecer límites y de buscar el equilibrio emocional. Esta fase de procesos legales, rumores y alejamiento de los medios marcó profundamente su trayectoria, enseñándole que el éxito profesional jamás debe lograrse a costa de la salud mental, la integridad y la libertad personal. En retrospectiva,
Park Bo-young reconoce que ese periodo fue doloroso pero crucial para su maduración, y que las lecciones aprendidas moldearon no solo a la actriz que el público adora, sino también a la mujer segura, resiliente y consciente de sus valores en la que se ha convertido. Cada escena que interpretó después de ese periodo adquirió una nueva intensidad, una autenticidad que solo podía surgir de alguien que había superado verdaderas dificultades y logrado transformarlas en aprendizaje. El silencio, los procesos judiciales y los años oscuros no fueron, por lo tanto, solo un desafío, sino una oportunidad para crecer, para redefinir límites y para fortalecer una personalidad que aprendió a protegiéndose sin abandonar su pasión por la actuación. El dolor que experimentó durante ese tiempo se reflejó en la profundidad de sus personajes, en su capacidad para transmitir emociones genuinas y en la sabiduría de elegir caminos que respetaran tanto su arte como su equilibrio personal. Park Bo-young transformó un capítulo difícil de su vida en una base sólida para futuros logros, aprendiendo que la fama. A sus 35 años, Park Bo-young sorprendió al público con una larga y sincera entrevista para una prestigiosa revista coreana. Era un momento que muchos esperaban desde hacía años, pero que se volvió especial porque marcó el punto en el que finalmente rompió el silencio sobre todo lo que había vivido. Fue la primera vez que habló abiertamente sobre su dolor, sus miedos y las razones de su intermitente ausencia de los medios, revelando una vulnerabilidad que había permanecido oculta tras la dulce y angelical imagen que el público conocía. Confesó que durante gran parte de su carrera intentó complacer a todos, directores, fans, productores y colegas, y que, en ese esfuerzo constante, terminó olvidando complacerse a sí misma, escuchar sus propias necesidades, deseos y límites. Explicó que esta presión continua por cumplir con las expectativas externas le hizo perder momentos de espontaneidad, dejando de lado sus deseos y sueños personales para mantener la imagen perfecta que el público esperaba. La actriz también habló de la soledad que acompaña a la fama, como si cada sonrisa frente a las cámaras escondiera noches de dudas e inseguridades, y de cómo necesitó reconstruir su autoestima tras años de represión emocional. Explicó que le costó darse cuenta de que no tenía que serlo todo para todos y que su felicidad no debía depender del reconocimiento externo. Park afirmó que hoy se siente más libre, que aprendió a decir no cuando algo la lastima y que encontró fortaleza al comprender que proteger su propia esencia es más importante que ajustarse a la idea de perfección que la sociedad intenta imponer. Una de las declaraciones más comentadas de la entrevista fue cuando dijo: "La gente cree que ser famoso es lo mismo que ser feliz, pero la felicidad solo llegó cuando dejé de preocuparme por lo que esperaban de mí". Esta frase resumió todo un camino de aprendizaje, autoconocimiento y superación de desafíos. A lo largo de la conversación, Park también reveló sus sueños personales con delicadeza y realismo, diciendo que le gustaría formar una familia en el futuro, pero que no tiene prisa, que prefiere vivir el presente, rodeada de unos pocos amigos de confianza y personas que realmente la comprenden, lejos de las redes sociales y el ruido de la fama. Respecto al amor, la actriz habló con su característica sinceridad, declarando que cree en las conexiones verdaderas, aunque sean raras, y enfatizando que el amor genuino no se mide por las apariciones en la alfombra roja ni en eventos públicos, sino por los pequeños gestos de empatía y comprensión, resumiéndolo con una frase que conmovió a fans y lectores. Quizás el verdadero amor no se trate de que alguien me vea en una alfombra roja, sino de que alguien me vea llorar en la cocina y aún así quiera quedarse. Al compartir estas reflexiones, Park Bo-young reveló la profundidad de su madurez emocional, mostrando cómo evolucionó de una joven tímida que buscaba constantemente la aprobación y validación externas a una mujer consciente de su valía, sus límites y la importancia de preservar su paz interior. Sus palabras conmovieron profundamente a sus fans, quienes comprendieron que la actriz aprendió a equilibrar su carrera con su vida personal, la fama con la libertad emocional y la atención pública con el amor propio. Explicó que este redescubrimiento de su esencia no se produjo de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de años de reflexión, de afrontar la adversidad y de momentos de soledad que le enseñaron la importancia de escuchar a su corazón. La entrevista también reveló que Park encontró maneras de lidiar con la presión externa sin perderse a sí misma, que aprendió a valorar la autenticidad en sus relaciones, tanto personales como profesionales, y a comprender que la verdadera felicidad no reside en el reconocimiento público, sino en la sensación de plenitud que surge al actuar de acuerdo con los propios valores y deseos. Esta etapa de revelaciones y redescubrimiento de su esencia mostró a una Park Bo-young más segura de sí misma, consciente de sus decisiones y dispuesta a vivir la vida al máximo, manteniendo su brillante y admirada carrera, pero sin sacrificar su bienestar ni su identidad. Destacó que la libertad emocional que ha alcanzado le permite rechazar proyectos que no le llenan el corazón, elegir trabajos que le aportan significado e invertir tiempo en relaciones auténticas.
Añadió que todo este proceso de autodescubrimiento la ha transformado en una mujer que valora su paz interior por encima de cualquier éxito externo, que ha aprendido a afrontar los retos de la fama sin perder su sensibilidad y que comprende que amar, conectar y vivir la vida al máximo son actos de valentía y autenticidad. Así, a sus 35 años, Park Bo-young dejó claro que el mayor triunfo de su vida no fue solo convertirse en una actriz de renombre, sino redescubrir su propia esencia y aprender a escuchar su voz interior. Escuchando su voz interior y construyendo una vida donde el talento, el amor propio y la felicidad van de la mano, ofreciendo a sus fans no solo actuaciones memorables sino también inspiración sobre cómo superar miedos, proteger sus corazones y vivir con integridad y autenticidad. Cada palabra de su entrevista transmitía la sensación de una mujer que ha crecido, madurado y finalmente se siente libre de ser quien es, viviendo de acuerdo con sus valores, apreciando los pequeños momentos, cultivando relaciones verdaderas y demostrando que la felicidad está mucho más ligada a la libertad interior que a la fama, el prestigio o la aprobación ajena. Su historia de redescubrimiento personal se ha convertido en un profundo ejemplo de autoconocimiento, resiliencia y valentía, y refuerza la idea de que incluso las personas admiradas en todo el mundo necesitan tiempo, reflexión y coraje para reconectar con lo que realmente importa, transformando las experiencias de dolor, presión y expectativas en aprendizaje, crecimiento y la capacidad de vivir plenamente.